Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales bachillerato por madurez, sexta etapa. Primero, invitarlos a suscribirse al canal, a estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y vamos a iniciar. Vamos a ver a Costa Rica después de 1980 hasta la actualidad. Vamos con la primera de las preguntas, la 62. ¿Cuál es el número de los anteriores identifican dos causas externas de la crisis del 80 en Costa Rica? Causas externas quiere decir que no sucedieron al interno del país, sino que vienen de afuera. Entonces, vamos a leerlas. El uno, en el mercado mundial se produjo un alza significativa en el precio de los hidrocarburos. Sí, es correcto. Esa es una de las causas externas. Subió el precio de los hidrocarburos. Recordemos que la palabra hidrocarburos quiere decir los derivados del petróleo. El desempleo masivo generado por el cierre de instituciones autónomas del país. Esto sería una consecuencia que se vivió a lo interno de Costa Rica y no una causa externa. Entonces se descarta. Uno sí, entonces ya sabemos que uno sí y dos no. Entonces ya tenemos la respuesta. Sería 1 y 4, descartamos todas las opciones que no tengan uno, pero hay que seguir leyendo para confirmar. El desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York produjo la caída del capitalismo como sistema económico. En este caso, esto sucedió en 1929, pero bueno, igual no implicó la caída del capitalismo como sistema económico porque se logró recuperar, pero sí fue la causa, una de las causas tantas que tuvo la crisis del 29. El declive económico, es decir, la caída económica de los países que eran mercados de destino para las exportaciones económicas. Sí, muchos países que eran destino tuvieron problemas económicos, una crisis, un declive en su economía y hubo un impacto, por supuesto, externo para el país y que ocasionó, generó la crisis de 1980 en Costa Rica. Seleccionamos 1 y 4. Recordemos que el sistema está programado con las respuestas correctas y acá lo verificamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 63. El modelo económico implantado en Costa Rica entre 1950 y 1980 de industrialización provocó grandes migraciones del campo a la ciudad, propiciadas por la oferta laboral industrial en los sectores urbanos y la búsqueda de mejores servicios. Esta situación indujo un crecimiento del gran área metropolitana. Cientos de familias que no encontraron trabajo en el sector industrial invadieron terrenos y crearon áreas de tugurios o precarios en la periferia de la ciudad de San José, es decir, en las cercanías de la ciudad de San José, lo que aumentó la problemática social. Las personas de estas zonas marginales se manifestaban de diversas formas y reivindicaban ante el Estado que, recordemos que en las zonas de precarios o tugurios, las personas no viven en una vivienda digna, no tienen acceso a servicios básicos, por ejemplo, no tienen agua potable porque ellos mismos ponen un tubo, quizás, y traen un tubo delgado y traen el agua a sus hogares, no pagan el servicio, además de que la electricidad toman también del poste principal y es un peligro, así lo reportan los cuerpos de bomberos, los cuerpos de emergencia del país, porque puede haber un incendio de grandes dimensiones y abarcar la pérdida lamentable de vidas humanas y de la infraestructura. Entonces, ellos merecen una mejor vivienda, un mejor futuro. Entonces, hay que buscar una respuesta que nos venga a llevar a eso, que nos lleve a eso, a esa destrucción. La ayuda económica para devolverse a los lugares donde vivían y retornar a sus trabajos como campesinos, produciendo sus alimentos y para vender en los mercados. Bueno, esto no sería necesariamente lo que se requiere porque, recordemos, lo acabamos de vivir en las elecciones del 2022, en las costas hay un enorme desempleo a diferencia de la región central. No quiere decir que no exista en la región socioeconómica central del país. Desempleo sí existe, pero hay más acceso a fuentes de empleo y a unos mejores salarios. Entonces, esa desigualdad es la que hace que no realmente no tenga sentido devolverlos a las zonas de donde tienen un origen, zona rural, por ejemplo. La opción B, el otorgamiento de pensiones a las personas mayores y sin trabajo, becas para las menores de edad y un salario base para las madres solteras jefas de hogar. Esto es positivo, no deja de tener sentido, pero no es lo que ellos demandan, no es lo que ellos demandan para poder cubrir sus necesidades y tener una mejor calidad de vida. El apoyo para acceder a una vivienda digna, sí. Servicios básicos y educación para poder buscar trabajos de calidad y mejorar la condición de vida del grupo familiar y de la comunidad. Es correcta. La afirmación C es correcta. La seleccionamos, pero vamos a leer la opción D. La dotación de terrenos para construir viviendas. Esto es importante, es válido, pero acá donde dice con extensas áreas para cultivar,
tener sus propias huertas y producir los alimentos básicos que ocupaban para subsistir, bueno, ya casi se descarta. No tiene tanto sentido. La opción C sí, complementa y es una de las demandas de estos sectores que se manifestaron por una mejor calidad de vida. Muy bien. Vamos a la pregunta 64. Respuestas a la crisis del 80 implementada por los gobiernos de Costa Rica. El impulso de medidas económicas para aumentar y diversificar la producción. Recordemos que en ese momento el Estado, además del café, banano, ganadería y caña de azúcar, se comenzaron a producir otros bienes agrícolas como fresas, flores, palma africana, otros productos que hoy día, cítricos, entre otros, además del impulso al turismo, de las zonas francas, etcétera. Hay que buscar acá una acción que complete correctamente la oposición a la liberalización comercial como medida alternativa para combatir la desigualdad social. No, eso no fue lo que buscaron los gobiernos, no fue la respuesta que ellos implementaron. La reducción del tamaño de la administración pública en el marco de los programas de ajuste estructural. Sí, eso sí, los gobiernos se vieron sometidos a un programa que se firmó con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y que entre las aplicaciones, las políticas, debía reducirse el tamaño de la administración pública, promover la movilidad laboral en el sector público, cerrar algunas instituciones y además disminuir el gasto social. La restricción a las actividades turísticas con el objetivo de evitar la circulación excesiva del dólar. No es correcto. Y el fortalecimiento de una economía exportadora y monocultivista. Monocultivista, esto tampoco es correcto. Ya esto era al inicio de la década de 1914, 1940, que estuvo vigente, no en este momento. No en este momento, la economía agroexportadora, por ejemplo. La opción B, sí. Seleccionamos y enviamos. Recuerden que si ustedes están preparando para el examen de bachillerato por madurez en estudios sociales o en educación cívica, en el canal tenemos disponible un resumen en PDF a la venta que les va a ser de gran ayuda en su preparación. Incluye todos los temas para el examen y está disponible a un excelente precio. Si ustedes se encuentran interesadas en adquirirlo, en la descripción del video acá abajo se muestra el número al que pueden escribir para que adquieran el resumen en PDF a la venta. Muy bien, continuamos. Lea la siguiente información. Gastos declinantes en educación y salud. Fortalecimiento de las asociaciones solidaristas en contraposición con los sindicatos y aumento de tarifas de servicios básicos, agua, luz y teléfono. ¿Cuál fue una consecuencia del modelo de ajuste estructural en Costa Rica en el contexto de la década de 1980? El nuevo estilo de desarrollo y promoción de las exportaciones y la apertura comercial. En este caso, sí, esa es una consecuencia del modelo de ajuste estructural en Costa Rica y que se describe muy bien en el texto, porque hubo un menor gasto del Estado en educación y salud. Los sindicatos desaparecieron en muchas instituciones privadas y aparecieron asociaciones solidaristas con otros objetivos y hubo un aumento en los servicios básicos. Muy bien, la opción A es la correcta, pero tenemos que seguir leyendo. Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos de América. Bueno, esto fue en 2007, no correspondería a esta época. Los nuevos acuerdos entre los países integrantes del G8. Bueno, el G8 corresponde a las 8 economías más poderosas del mundo, Estados Unidos, Canadá, Japón, algunos países europeos y Rusia, pero no corresponde a este momento histórico, no corresponde a un tema que sea respuesta a esta afirmación. Y la integración de Costa Rica al mercado común centroamericano al acatar las políticas establecidas para los países del área. Bueno, en este caso tampoco corresponde al mercado común centroamericano, que sí tuvo fuerza entre 1950 y 1980 en Centroamérica y en el país. Ok, la opción es la correcta. Muy bien, la enviamos. Vamos a la pregunta 66. Recuerden que si ustedes, además de adquirir el resumen en PDF a la venta, tenemos como un complemento las presentaciones interactivas. Son 6 presentaciones interactivas que incluyen videos, ideas principales, algunas secundarias que explican los diversos temas de estudios sociales o de educación cívica. Entonces, eso también se encuentra disponible a la venta a un excelente precio para que su preparación para el examen de bachillerato por madurez sea lo ideal, lo mejor posible. Dice la pregunta 66. Las transformaciones económicas vividas a partir de 1980 tuvieron un gran impacto en la percepción de la población costarricense hacia los gobiernos, los partidos y el sistema político en general, debido a que vinieron acompañadas de cambios en el modelo de desarrollo. Esta situación motivó la organización de movimientos sociales dirigidos a organizar manifestaciones en contra de algunas políticas neoliberales y su impacto en el sector público nacional. Sí, parece ser la respuesta correcta, pero tenemos que continuar con la lectura.
Rechazar la intervención del Estado en la implementación de políticas públicas que favorecieran la lucha contra la pobreza. No, más bien los movimientos sociales demandaban que el Estado debía intervenir, no disminuir el gasto público en educación, en salud, sino que aumentarlo o mantenerlo y mejorar la calidad de vida de los distintos sectores. Defender la legalización y participación electoral de los partidos políticos de ideología comunista. Bueno, en esta época ya el Partido Comunista podía participar, ya el artículo que lo prohibía en la Constitución se había eliminado. Entonces, la opción C, no. Y la opción D, promover un sistema de gobierno monárquico. Recordemos que en Costa Rica tenemos un sistema de gobierno presidencialista, no monárquico. Monárquico sería con rey y reina, que viniera a manejar a mejorar las condiciones de vida de la población. No corresponde. La opción A la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 67. ¿Cuál fue un cambio que se dio a la institucionalidad costarricense como parte de la reforma del Estado en el marco del ajuste estructural? Se experimentó una fuerte caída en el sector informal como producto de las reformas aplicadas al comercio, no más bien hubo un aumento del sector informal de la economía costarricense y no la caída, sino un aumento. Entonces se descarta la opción A. B, se comenzó a experimentar una reducción tendencial en el empleo público para incorporar la movilidad laboral. Sí, esto sí fue una práctica que podría ser la respuesta correcta, que implicó la reforma del Estado. Se privatizaron los servicios de salud en las zonas rurales mediante la creación de equipos básicos de atención integral de salud. Estas siglas significan EBAIS y los EBAIS no son clínicas privadas, sino que son clínicas administradas por la Caja Costarricense del Seguro Social y no se privatizaron y tampoco en las zonas rurales. Entonces, la opción C se descarta. Y la opción D, se reformaron las instituciones públicas, fortaleciendo principalmente el Instituto Costarricense de Electricidad, Consejo Nacional de Producción, Banco Anglo Costarricense, lo que provocó el crecimiento y solidez de esto. Bueno, acá la opción se descarta porque incluso, bueno, no hubo un fortalecimiento o un crecimiento de estas y más bien el Banco Anglo Costarricense ya hoy día no existe, desapareció. Entonces, la opción D, no, la opción B sí. Muy bien. Estamos casi por finalizar. Recuerden que si ustedes quieren practicar este ejemplo de práctica de examen, pueden hacerlo de manera gratuita en socrative.com, habitación BXM Sociales 2030. Recordar que lo pueden hacer de manera gratuita los que gusten practicarlo, realizarlo. La pregunta 68. Lea el siguiente texto. El sistema político costarricense a partir del 51 que se caracterizó por la preponderancia, es decir, por la existencia a fuerza de dos partidos mayoritarios que se disputaban la mayor parte del caudal electoral en las elecciones presidenciales. Esta situación se consolidó hacia la década de 1980, cuando el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana dominaron los poderes ejecutivo, es decir, la presidencia, y legislativo, la Asamblea Legislativa, durante 2 décadas. El texto anterior evidencia que la vida política de la sociedad costarricense, final del siglo XX, estuvo caracterizada por la consolidación de un régimen político unipartidista. No, vean que hay dos partidos, está claramente establecido que habían dos partidos que se disputaban y ganaban las elecciones, cada 4 años o cada 8. La imposición de un régimen dictatorial que limitó las libertades fundamentales, tampoco, siempre existió un régimen democrático. El auge del bipartidismo en el sistema electoral costarricense, eso sí se demuestra en el texto. El rechazo de los gobiernos a los programas de ajuste estructural. No, recuerden que los gobiernos más bien fueron los que firmaron los acuerdos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para la aplicación de los programas de ajuste estructural. Entonces no hubo un rechazo de los gobiernos, sí, de sectores populares, empleados públicos, entre otros. La opción C, la correcta. Muy bien, estamos cerca de finalizar. Vamos a la pregunta 69. Dice, Costa Rica ha sido considerada tradicionalmente como un oasis de seguridad en Centroamérica, región que ha sido azotada por la violencia. Sin embargo, en años recientes, el país ha experimentado niveles récord de inseguridad, que según las autoridades se debe a su creciente papel como punto de transporte de drogas. Los grupos criminales locales se están volviendo cada vez más sofisticados y están recurriendo a la violencia letal con el fin de obtener el control. Actualmente representan una gran amenaza de seguridad para las autoridades, puesto que se están involucrando cada vez más con organizaciones criminales transnacionales y ampliando sus operaciones en el país, lo que puede llevar al aumento de la corrupción y la inestabilidad. ¿Cuál es una alternativa para atenuar, es decir, para disminuir el desafío que se expone en el texto anterior? Establecer que la empresa privada financie programas de valores
en los centros educativos como única medida contra la corrupción. Bueno, no sería lo ideal para este texto. Dotar del presupuesto necesario al Ministerio de Seguridad para que pueda contar con efectivos, capacitación y tecnología actualizada para enfrentar el flagelo de la inseguridad. Sí, podría ser una alternativa. Que estén mejor preparados los policías. Impulsar el ingreso del ejército de los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas para que asuma el control de la seguridad nacional. No corresponde, no sería lo ideal, una alternativa. Garantizar únicamente seguridad privada en todas las instituciones del Estado y en las municipalidades, ya que estas son libres de corrupción. Bueno, no es correcto. Tampoco están libres de corrupción. Cualquier empresa, institución pública o privada puede tener o caer en la corrupción. Entonces, no es correcto. Tenemos la opción B, que sería la correcta. La seleccionamos y la enviamos. Y estamos finalizando. Vamos a la última pregunta. La libertad de expresión y opinión constituyen un derecho humano fundamental que asegura el libre intercambio de ideas y posiciones en una democracia. Para promover ese derecho, la sociedad costarricense debe limitar el pluralismo político e ideológico en los procesos electorales. No, usted para poder llevar a cabo la libertad de expresión y opinión tiene más bien que favorecer el pluralismo, no limitarlo. Posibilitar la discusión respetuosa y activa de temas de interés colectivo. Sí, podría ser una opción. Legalizar la censura a los partidos políticos minoritarios. Tampoco, no se debe censurar a ningún partido político, ni mayoritario ni minoritario. Facilitar la imposición de la opinión de las mayorías sobre las minorías. Tampoco. Recordemos que siempre hay que respetar la opinión de las diversas personas, tolerarla, etcétera. Entonces, la opción B es la correcta. Seleccionamos, enviamos y estamos llegando al final de este examen. Recordarles que pueden suscribirse al canal para que sigan pendientes de todas las notificaciones que desde acá publicamos. Igual agradecerles muchísimo por acompañarnos en estas 6 etapas con un interés educativo de compartir esta información para que llegue a ustedes, para que les sirva y se puedan preparar de una mejor manera y ganar ese examen de bachillerato por madurez, tanto en estudios sociales como educación cívica. Desde acá, un cordial saludo y nos reencontramos en un próximo video. Saludos.